Hace como un mes fueron las elecciones de Venezuela, y como supongo que ya sabrán, se hizo un pinche desmadrote. Por el fraude electoral, las protestas, el pedo con María Corina, si es socialismo, si es de izquierda contra derecha otra vez, si se iban a ir por el lado libertario como Argentina, pero a ver, vamos paso por paso. ¿Qué pitos está pasando y cómo llegaron a ese punto? Para entender bien qué pedo, tenemos que recapitular el contexto de lo que está pasando. ¿Qué hizo Chávez y qué hizo Maduro? Quizá no irnos hasta ver quién era Simón Bolívar, que cagadamente tiene que ver, pero sí topar qué tuvo que pasar para llegar a este punto. Porque hablar e investigar de Venezuela no es particularmente fácil. No es como que en general la política sea fácil, pero Venezuela es un caso tan específico, tanto por cosas externas como internas, que está cabrón investigar y hablar del tema, más de una perspectiva izquierdista. No voy a negar el régimen autoritario o dictatorial de Maduro, así como los pendejos de la izquierda superficial lo hacen. Es un gobierno que ha acaparado y arruinado la situación política, social y económica los últimos 10 años. Pero desde el 2006 existió una campaña cabroncísima de desprestigio estadounidense y europeo contra Venezuela por las políticas izquierdistas de Chávez. Y desde ahora hay que aclarar que tiene poco o nada que ver lo que hacía Chávez con lo que ha hecho Maduro. Chávez se destacó por solidificar de manera significativa la economía de Venezuela, mejorando las condiciones de vida y hasta cierto punto la calidad de vida, pero Maduro ha usado el hecho de ser de su partido y las acciones de Chávez para hacer lo que se le hincha en los huevos con la excusa de proteger el legado bolivariano. Y pues se ha estado usando el chiste de administración impuesta de Maduro para tratar de deslegitimar a la izquierda con los mismos discursos chotados de socialismo es cuando hambre, inflación, pobreza, mamás así. Porque al parecer ese pendejo solamente sabe repetir la parte teórica del socialismo, pero no hacer nada de la práctica. Absolutamente todo su apoyo se basa en las falsas promesas a su base chavista, sobre cómo hará algo similar a lo que hizo Chávez en el nombre de Simón Bolívar, cuando en realidad es que solo ha estado usando estos discursos para seguir desviando recursos públicos para beneficios propios o de sus allegados. Aún así, tampoco voy a negar que Estados Unidos y Europa han tenido mucho que ver con cómo se percibe Venezuela, así como influir de cierta manera con las sanciones o presión directa en las administraciones, aprovechándose de los problemas reales del gobierno de Venezuela para impulsar discursos anticomunistas y conservadores. Y es ahí donde está el pedo a la hora de investigar y hablar del tema, porque muchas de las cosas que puedes leer al respecto son o parte de la propaganda gringa que quiere suplantar al gobierno de Maduro para imponer a alguien que sí le parezca como María Corina o Edmundo González y privaticen los recursos dejándoselos en las manos a sus empresarios, o son discursos oficialistas que repiten una retórica y palabras izquierdistas para absorber al gobierno de cualquier forma de culpa, volviéndose un juego de él dijo o ella dijo. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero y más importante. Entonces, Chávez, ¿qué hizo ese güey? Chávez era un militar que se volvió importante y relevante en la política cuando en 1992 hizo un intento de golpe de estado contra el gobierno desde entonces Carlos Andrés Pérez, porque había una crisis social cada vez más creciente durante esa época en Venezuela. Chávez y su ejército rodearon diferentes oficinas gubernamentales, pero terminó rindiéndose declarando que quería evitar más derramamiento de sangre y que buscaba que el gobierno fuera por una dirección diferente para beneficiar a la población. Después de esto fue arrestado. Dentro de la cárcel escribió Y cómo salir del laberinto, donde proponía una transición política democrática, una representación venezolana más democrática e izquierdista. Tiempo después de su detención provocó un segundo golpe de estado, el cual fue más violento. Después de 2 años fue perdonado presidencialmente por Rafael Caldera y fue invitado a dar una plática en La Habana ante Fidel Castro, donde habló de sus planes como gobernador izquierdista de Venezuela. Entre el 94 y el 98, Chávez creó su partido, Movimiento Quinta República, y fue recorriendo Venezuela para explicarle a la población su proyecto de volver a fundar la República Venezolana. Durante esta campaña negó sus raíces socialistas y cualquier forma de expropiación o alineación con Cuba. Llegaron las elecciones presidenciales de 1998 y las ganó con el 56,5% de los votos. En su primer gobierno, de 1999 al 2000, técnicamente de 2001, convocó una Asamblea Nacional Constituyente aprobada por el Congreso, donde, como lo prometió, se haría una nueva constitución, la cual eliminaría el Congreso y a la Corte Suprema, atribuyendo brevemente las facultades de estas a la Asamblea Nacional Constituyente, para después fundar la Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia. Hizo una consulta popular a toda la población para ver si aprobaban esta nueva constitución, dijeron que sí, así que prosiguieron. En ese año de presidencia redujo la inflación del 23,3% al 16,20%, la pobreza disminuyó un 1% y el PIB pasó del menos 6% al 3,7%. Durante este gobierno trató de iniciar un programa nacional de vacunación, el Plan Bolívar 2000, pero después de un año de campaña se cerró por la corrupción de parte de los militares. En 1999 sucedió la tragedia de Vargas, una serie de deslaves principalmente en las costas de los estados Vargas, Miranda y Falcón, causados por fuertes lluvias el 15, 16 y 17 de septiembre de 1999. Este suceso es considerado el peor desastre natural en Venezuela después del terremoto de 1812. Las cifras de muertos y damnificados son inciertas, pero se estiman en las decenas de miles. Durante este incidente, Estados Unidos ofreció su ayuda por medio de helicópteros, soldados, navíos e ingenieros navales, pero
pero Chávez rechazó los navíos junto con los ingenieros como manera de imponer una dependencia del imperio, aceptando las ayudas de todas las demás naciones. Del 2001 al 2007 tuvo su segunda presidencia, que fue donde empezó lo fuerte. Comienza su segunda gobernatura a lo grande. El 14 de noviembre de 2001, la Asamblea Nacional aprueba una reforma a la nueva ley habilitante. Esta ley ahora le permitía por un año legislar asuntos de economía, reorganización de ministerios y crimen. Con esta madre pasó las 49 leyes el 10 de diciembre de 2001. Estas 49 leyes ponían principios vagamente izquierdistas sobre la mesa, de cómo llevar los comercios internacionales, comercios internos, venta de recursos, agricultura, salarios, gasto público, impuestos y empresas. Solo que estas medidas, en vez de ser implementadas de manera gradual para poder acostumbrar a su población y mercados externos a ello, o poder ir planchados los detalles, fueron pasadas de golpe, lo que causó un desmadre dentro del país. Las Fedecámaras, un grupo de empresarios que en ese entonces era la oposición principal, y Confederación de Trabajadores de Venezuela convocaron a un paro el mismo día que se promulgó, donde participó el 90% de los integrantes, y la flota pesquera venezolana convocó a una huelga indefinida ante la ley de pesca. Esto hizo que días después, el 14 de diciembre, la Asamblea Nacional designó una comisión especial donde iban a revisar las 49 leyes, aunque esta asamblea fuera de mayoría chavista. El 19 de diciembre, las Fedecámaras pidieron al Poder Judicial que anulen los 49 decretos. El 23 de enero de 2002 se llevó a cabo una marcha en contra de la ley de tierras, la cual llevó a más de 20,000 campesinos, y se dio porque bajo esta nueva ley el gobierno podía expropiar todas las tierras que sobrepasaran cierto tamaño o si se estaban explotando por debajo de su potencial. Aparte de que todos los terratenientes tenían que demostrar que eran dueños de los terrenos si es que no querían perder sus tierras, aunque el 95% de ellos no contaran con títulos firmes. Chávez comenzó a reemplazar a los miembros de su gabinete que fueran críticos de él respecto a las leyes, y varios de sus líderes militares empezaron a pedir una renuncia. Estas acusaciones por parte de los militares eran parte de un plan de la CIA para dar un golpe de estado al gobierno de Chávez, lo cual él sabía, pero al parecer no le dio mucha importancia. El 9 de abril comenzó otra huelga por parte de la Confederación, las Fedecámaras, la Iglesia Católica y algunos partidos políticos, pero esta vez fue de manera indefinida hasta que Chávez renunciara. El 11 de abril los manifestantes empezaron a ir al Palacio Presidencial de Miraflores. Chávez, ante esto, pidió a sus simpatizantes y a militares que salieran a defender la revolución. La Guardia Nacional, Policía Metropolitana y Ejército reprimieron esta protesta, dejando a 19 muertos y cientos heridos. Chávez, al ver todo el desmadre que había causado, anunció su renuncia como presidente. Después fue arrestado y hubo un breve gobierno interino de 2 días del líder de las Fedecámaras, Pedro Carmona, quien por un decreto anuló las 49 leyes de Chávez y mandó a la verga prácticamente todos los trabajadores del estado de Chávez. También un grupo significativo de personas se concentraron en la embajada de Cuba porque presuntamente el vicepresidente Diosdado Cabello se encontraba dentro, lo cual horas más tarde fue negado por un alcalde de por ahí que entró a ver si sí estaba dentro. El 13 de abril, Chávez, durante un traslado, desconoció su renuncia y por medio de un gobierno interino de su vicepresidente de 4 horas, el 14 de abril, Chávez fue liberado y restituido como presidente de Venezuela. Después de eso, el 2 de diciembre inicia un paro nacional por parte de los trabajadores de Petróleos de Venezuela, Fedecámaras y CTV, que rechazaba el gobierno de Chávez. Este paro duró 2 meses, durante el cual participaron alrededor de 120 militares, que de igual manera se pronunciaban en contra del gobierno. Esto causó que los combustibles y alimentos comenzaran a escasear, porque el efecto más importante de estas protestas es que le dio un golpe enorme a la economía venezolana, la cual depende principalmente de la compra y venta de petróleo. El paro terminó el 3 de febrero de 2003. A partir de ahí, la oposición se empezó a contraer en Súmate y meses después, en agosto, presentaron 3,2 millones de firmas para hacer una consulta nacional y revocar la presidencia de Chávez. Pero la iniciativa fue rechazada por el CNE por una pendeja de tecnicismo. En noviembre lo volvieron a intentar y fue rechazada otra vez por una excusa de que prácticamente solo la mitad de las firmas eran elegibles. Esta serie de decisiones originaron varias manifestaciones en las que hubo 14 muertos, 500 arrestos y 1,200 heridos. Ante esto, el embajador de Venezuela en la ONU renunció. Finalmente, en agosto de 2004, después de peleas con el CNE y TSJ, lograron hacer la consulta nacional de revocación presidencial, pero los resultados salieron favoreciendo a Chávez. Se cuestionó la validez del proceso electoral, pero el Centro Carter en primera y segunda instancia declaró como limpias las elecciones. La victoria es atribuida a un buen movimiento de populismo de Chávez durante ese periodo. En diciembre de 2005 fueron las elecciones parlamentarias para la Asamblea Nacional, pero como forma de protesta ante lo acusado fraude electoral durante la consulta popular, el partido de oposición más grande, Acción Democrática, quitó a todos sus candidatos para diputados. Chávez acusó a Estados Unidos por esta extraña movida, pero los gringos negaron cualquier forma de agencia ante esta rara decisión. En septiembre de 2006, Chávez se refirió a George Bush como el diablo basado. En diciembre gana por última vez las elecciones presidenciales. Durante este periodo la inflación estuvo subiendo y bajando, pero se mantuvo de cierta manera a la baja. La pobreza disminuyó un 6% y el PIB, después de desplomarse por el golpe de Estado, se recuperó, dejándolo en un 6% mayor a comparación de 2001. Empezó su tercer mandato con una mayoría casi total en la Asamblea Nacional, y al poco tiempo estrenó un nuevo partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela.
Con esta mayoría, el 18 de enero de 2007 pasó otra ley habilitante, la cual le dio facultades para legislar por 18 meses cualquier cosa que se le antojara. En abril, Chávez dijo que pagó toda la deuda externa que tenían con el FMI, unos 3.300 millones de dólares. Pero un análisis del exdirector del Banco Central de Venezuela afirmó que en realidad la deuda externa se estimaba en unos 23.836 millones de dólares y subiendo cada año. El tamaño de esta deuda se debe a que cada vez crecía más el gasto público. Pero aún con eso se salió del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial por su agencia imperialista en otros países, basado. En mayo nacionaliza la telefónica y telefonía más grande del país, CANTV, y se rehúsa a renovar la concesión del Canal 2, Radio Caracas Televisión, la cadena más antigua del país. Esto dio como resultado más protestas que llevan como argumento una censura a los medios. En diciembre quiso pasar una reforma constitucional de 69 artículos, pero a la hora de tener que confirmar esto con una consulta nacional, este dictó un fuerte no. Chávez reconoció la victoria opositora de una manera bastante condescendiente. En 2008 se dedicó a expropiar diversas empresas, destacando que en junio de 2008 nacionalizó el Banco de Venezuela, el cual antes estaba afiliado con Santander. Esto hizo que creciera su base de clientes, así como de créditos para vivienda, pero algunos dicen que este fue el precedente para que iniciara la crisis bancaria del siguiente año. En 2009 empezaron 3 crisis. La crisis bancaria, que fue donde diferentes allegados de Chávez y propietarios de bancos venezolanos habían sacado préstamos crediticios de cantidades enormes, que eran mayores a las permitidas por su capital. La crisis carcelaria, que fue cuando las prisiones empezaron a ser sobrecargadas de prisioneros, llegando al 190%, empeorando las condiciones y funcionamiento de estas. Esto directamente se vio reflejado en una subida de crimen a partir de ese año. Y la crisis energética, donde debido a problemas en la producción y al cambio repentino de distribución de electricidad, se empezó a hacer y a gestionar de manera cada vez más culera la energía eléctrica. Todos estos pedos afectaron directamente a la economía y manera en la que se percibía el gobierno de Chávez. En febrero hizo una consulta nacional para ver si la población quería que Chávez pudiera reelegirse otra vez en las elecciones de 2012. Esta pasó con un ligero sí, ganando por un 9%. En ese mismo año, alrededor de 172 estudiantes hicieron una huelga de hambre, la cual fue porque detuvieron al estudiante Julio César Rivas por protestar en contra de la nueva ley de educación. Pasando los días, las protestas empezaron a advocar por la liberación de los demás presos políticos del país. La huelga terminó 6 días después con la liberación del estudiante arrestado. Diferentes personas trataron de emular esta forma de protestar en los siguientes años, pero murieron en el intento. En 2010 se hicieron las siguientes elecciones parlamentarias, las cuales pasaron con unos incidentes por ahí y terminaron con una mayoría oficialista. La oposición, con una nueva coalición opositora, quedó con una minoría. Los opositores atribuyeron estos resultados a una campaña de intimidación y populismo oficialistas. A finales del 2010 se descubrió que la empresa del gobierno responsable de producción y distribución de alimentos en Venezuela había escondido contenedores con alrededor de 130.000 toneladas de alimentos caducados, que pudieron haber sido distribuidos en 2008. ¿Sabotaje o mala administración por un cuello de botella? Quién sabe, pero está bastante raro. En ese mismo periodo, el 17 de diciembre de 2010, se le concede otra ley habilitante a Chávez de 18 meses. Durante esas administraciones, Nicolás Maduro había estado subiendo escalones para poder ser el apuntado de Chávez. En 2011 empiezan sus problemas de salud. De manera progresiva se va confirmando que tiene cáncer. En 2012 se hacen las elecciones presidenciales con unos pocos incidentes de violencia y gana Hugo Chávez por 4ª vez. El representante opositor reconoce los resultados y pide respeto para la oposición. En ese mismo momento nombra a Maduro como su vicepresidente. Terminó sus gobernaturas disminuyendo la inflación un 2,2% menor a cuando inició su mandato. Disminuyó la pobreza extrema en un 20% y la pobreza no extrema en un 4%. Subió de manera exponencial el precio al que vendía el petróleo crudo y subió un 9% el PIB. Pero el precedente más importante que terminaría persiguiendo a Maduro es la dependencia al petróleo que venía arrastrando después del colonialismo en Latinoamérica. Y Chávez no diversificó su economía, porque esta madre es lo único que les trae ingresos. Se ha reportado cómo Chávez trató a Petróleos de Venezuela como una alcancía, de la cual sustentaba todos sus programas sociales. Que aunque esto hubiera servido durante su presidencia, donde el petróleo era altamente rentable, hizo que estos dependieran del petróleo, lo cual Maduro trató de seguir haciendo. Pero Maduro lo hizo de una manera exagerada en la peor época posible. De igual manera, el control de cambio que introdujo el Cadivi fue el segundo legado que eventualmente seguiría acabando la tumba de Venezuela después de la victoria de Maduro. Pero bueno, me estoy adelantando. Durante su último año de gubernatura y vida, Chávez quería llevar a cabo la última parte de su plan Patria, pero al final no pudo por su muerte en La Habana el 30 de diciembre de 2012. Este hecho dejó a Maduro como presidente interino en lo que se hacían nuevas elecciones, las cuales se hicieron el 14 de abril de 2013, donde entre demasiadas acusaciones de fraude e intimidación por parte de colectivos chavistas, Maduro ganó con un margen del menos del 1%.
Esto hizo que hubiera una crisis política en Venezuela ese año, donde la oposición trató de hacer todo lo posible para tratar de impugnar las elecciones ante el TSJ o CNE. El fraude imputó tanto a la oposición que trataron de desconocer el resultado de las elecciones dentro de la Asamblea Nacional, pero en el proceso de esto se agarraron a vergazos dentro del Parlamento, aunque principalmente fueron representantes chavistas, en mayoría contra la minoría opositora. Pero los esfuerzos fueron en vano, porque Maduro quedó como presidente y comenzó su legado con un precedente de popularidad que cada vez disminuye más, reprime a sus opositores y el fraude electoral como una tendencia. Me gustaría seccionar y repasar la administración de Maduro de la misma manera, pero esta ha sido principalmente ver a un cabrón desesperadamente aferrarse al poder usando discursos de izquierda para excusar sus acciones. Mucha de, si no es que prácticamente toda su gobernatura ha atentado directamente contra los principios del chavismo. He buscado ampliamente algún logro de su administración, como lo es la parte socioeconómica de Chávez con su programa de misiones, con las que levantó al sector más vulnerable de la población. Pero solo hay como 2 o 3 cosas que ha hecho bien, por usar una palabra. En los 10 años que lleva electo, lo que ha hecho no va más allá de pudo regresar a la normalidad como 3 aspectos de la sociedad después de una crisis que él y su administración causaron. Y pues desde que entró como presidente a la fuerza ha tenido bastante baja popularidad, porque el chavismo es un movimiento que cada vez es menos popular. Desde finales de la gobernatura de Chávez estaba perdiendo bastante fuerza, por los diversos errores que cada vez eran más frecuentes, así como un autoritarismo que era cada vez más marcado, ya sea por su salud, que progresivamente iba empeorando, o por los relevos administrativos. Para entender la administración de Maduro hay que ver cuáles fueron los momentos más destacables para terminar de topar qué tanto la cagó, porque los aspectos negativos son lo único relevante. Empezó fuerte su administración con un intento de dinero infinito. Obviamente no puedes hablar de Venezuela sin hablar de la puta hiperinflación que han tenido desde el pinche 2016. Ni siquiera empezó como en 2016, como de que, 200. No. Esos cabrones desde el pinches 88 venían cargando esa puta inflación como que les venían coqueteando. Y luego fue como de, tuvieron su puta crisis y luego regresaron y era como de que, inflación, ¿no? Y luego Chávez empezó como a gastar cosas y era como de que, wow. Pero luego, me nacionalizó este pedo, ¿no? Y la economía se fortaleció y la verga, entonces fue como, vamos a bajar. Y luego, creó más pinches órganos y dijo, más apoyo público, más deuda y la verga. Y se subió un poco más y fue como, verga, qué pedo, ¿no? Y luego pinches Chávez se muere, güey. Y luego este cabrón dice, güey, tengo un puto plan, cabrón. 500 IQ, ajedrez 4D, güey. Mira, topa. Vamos a devaluar el bolívar, güey, para que podamos hacer más con los dólares, cabrón. Y es como, ¿cómo no lo pensé, güey? Entonces hicieron eso y dijeron, güey, espera, hay que hacer más programas sociales, cabrón. Y dijo, pues sí, güey. Entonces imprimieron más dinero para sustentar los programas sociales, devaluando aún más la pinche moneda. Y luego dijeron, güey, espera. ¿Cómo hacemos que este pedo con respecto al dólar no fluctúe demasiado y valga verga este pedo, no? Y güey, ya sé, vamos a regresar a la pinche institución que va a determinar cuánto vale un dólar respecto al bolívar, güey. Y dijo, he pensado, güey. Era Sedati, ¿no? Sediti, una puta mamada así. Eviti. Algo así. Y esa madre hacía que las personas no pudieran comprar cierta cantidad de dólares. Más de cierta cantidad de dólares. Si iban a salir del país, ¿no? Una pedo así. Pero también pues controlaban cuánto costaba el dólar bolívar, ¿no? Pues obviamente ese pinche desmadre hacía como que la gente creyera que estaba estable su moneda cuando realmente pues estaba deteriorando un chingo, ¿no? Porque estaba creando aún más deuda, estaba imprimiendo más dinero y devaluando aún más su moneda para querer hacer alguna puta manera de dinero infinito, güey. Obviamente no funcionó. Y luego pasa un puto año, en 2014, y en 2014 estos güeyes dicen como, verga, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué nuestro petróleo no se está vendiendo, güey? Y resulta que Estados Unidos, cabrón, dijo, güey, ¿por qué no sacamos nuestro propio petróleo, cabrón? Y dijeron, no mames, sí es cierto, güey. Y los de Canadá también, sí es cierto, güey. Entonces los cabrones de la OPEP dijeron, ¿qué? ¡No! Y se desbalanceó como un chingo el pinche desmadre del precio de petróleos, güey. Y China dijo, güey, ¿what the fuck? Y dijeron, no, a ver, no, vete a la verga, güey. Y se distanció un momento y desaceleró su economía, güey. Y el pinche precio del petróleo, güey, se hundió, cabrón. Y estos güeyes dijeron, no mames. ¿Qué pedo? ¿Cómo que se hundió el petróleo, güey? ¿Qué? Y el petróleo era el único pinche sustento de la puta economía venezolana, güey. Entonces dijeron,
güey, ayuda, por favor. Entonces, güey, dijeron, no mames, güey, ya valió verga, ya no tenemos sustento para seguirle metiendo nuestros pinches desmadres de devaluar y de dinero infinito, güey. ¿Ahora qué hacemos? Y dijeron, güey, 500 de IQ, cabrón. Vamos a subir el salario mínimo. Y vamos a imprimir más dinero, porque así vamos a tener más dinero para hacer más programas sociales y darle más dinero a la gente, güey. La gente nos va a amar porque le estamos dando un chingo de dinero, güey. Y dije, no mames, sí es cierto. Subieron 6 putas veces el salario mínimo ese año, güey. Y dije, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué estamos haciendo? Y se mantuvo así como 2015, 2016 y dijeron, verga, güey, ¿qué hacemos? Y obviamente, pues cada vez más se acentuaba más ese pinche desmadre, ¿no? Entonces dijeron, verga, güey, ¿qué hacemos? Y en 2017, dice, no mames, ya valimos verga, güey. Y hace el pinche boom de esta mamada, ¿no? Del petróleo. Y pues valen verga, ¿no? Y en pinches 2018 llega a 1,000,000% de inflación. Venezuela. Y ya valió un verga, güey. Estuvo bien loco, güey. De que este güey entre 2015 y 2023 ha tenido 2 crisis políticas, aparte de 3 protestas nacionales en 2014, 2017 y 2023. Pero vamos por orden. En 2014 las protestas fueron por una campaña opositora para que la gente votara masivamente en contra del partido de Maduro el siguiente año, después del fraude del 2013, la recesión, la subida de crimen y para que se saliera por las buenas. Esas protestas dejaron 43 muertos, alrededor de 5,000 heridos y 3,000 detenidos. Luego tuvieron su primera crisis política, que fue de 2015 a 2017, porque en 2015 hubo elecciones para escoger a sus diputados en la Asamblea Nacional, así que toda la gente votó por la oposición, logrando prácticamente la mayoría, pero entonces el Tribunal Supremo dijo, no mames, güey, aquí es mamás, ¿no? Y declaró inconstitucionales todas las leyes que pasaron esos 2 años, nombrando por un rato inconstitucional la Asamblea Nacional. Pero para terminarla de cagar, Maduro en 2017 vaya a su propio parlamento por sus huevos. Y muy cagadamente cuando va a votar, siendo él el primer votante, le sale un pinche mensaje a Maduro diciéndole que no existe su tarjeta de elector. Pero bueno, eso fue porque unos hackers se metieron a la base de datos electorales y borraron a toda la bancada de Maduro. Pero bueno, hicieron esta madre con la excusa de que iban a hacer una nueva constitución, cuando la realidad es que esta nueva asamblea fue solamente para quitarle funcionalidad a la Asamblea Nacional original, hasta que fueran elecciones otra vez en 2020. Esto fue tan intenso que días antes de las elecciones constituyentes, un grupo de choque chavista se metió a la Asamblea Nacional vergándose a unos diputados y trabajadores de dentro, y pues obviamente todo ese desmadre en conjunto dio pie a otras protestas nacionales en 2017. La otra crisis política fue de 2018 a 2023. Esta fue porque en 2018 hubo elecciones presidenciales y pues obviamente ganó Maduro, porque el cabrón inhabilitó a casi todos sus opositores. Entonces los de la Asamblea Nacional, la original, la que quedó opacada, dijo, pues güey, hay que hacerle la misma jugada y declarar estos resultados como inconstitucionales, haciendo a Maduro presidente ilegítimo. Ponemos nosotros a nuestro propio presidente y tan tan. Así que hicieron eso, pusieron a Juan Guaidó como presidente interino y no sirvió de nada. Lo reconocieron unos que otros países, como Estados Unidos, que lo reconoció como pinches 10 minutos después del anuncio. Pero fuera de eso, no tuvo agencia en el funcionamiento de nada. Solo se robó unos dineros por ahí. Y también en 2019 trató de derrocar al gobierno de Maduro con una madre que se llama Operación Libertad. Pero este desmadre no hizo nada más que hacer que murieran como 18 personas, hiriendo a 200 y deteniendo a 205. Y este intento fallido de insurrección le quitó legitimidad como líder. Así que su gobierno interino no hizo más que alborotar al gobierno hasta 2023, que fue cuando lo corrieron, porque aparte el güey también se quería reelegir por alguna razón. Otras cosas destacables en su gobierno fueron el Dacazo, que fue un decreto por el cual todas las tiendas de electrodomésticos se vieron obligadas a hacer descuentos enormes de sus productos, dando pie a un chingo de robos y pérdida de comercio. Esto fue una manera de tratar de impulsar su popularidad después de haber robado las elecciones en 2013 y para que su partido ganara las municipales en noviembre. Lo de los narcosobrinos, que en 2015 unos sobrinos de Maduro fueron detenidos por la DEA por estar implicados en el tráfico de drogas. Luego en el 2017 6 personas fueron detenidas por lavado y robo de dinero por parte de una subempresa de PDVSA, Citgo. Estos empresarios fueron liberados con un intercambio de los narcosobrinos. También hay una zona gigante de explotación de recursos, el arco minero del Orinoco, el cual ha sido usado de manera irregular para minar principalmente oro, pero también cobre, diamante y hierro, entre otros. Y esto se ha hecho con condiciones culerísimas por medio del outsourcing, las cuales han provocado alrededor de 149 muertes. Esta zona enorme se ha explotado de manera desmedida y extractivista para tratar de maximizar las ganancias que puede generar. Pero esto se ha hecho a costa de la integridad de los trabajadores y del medio ambiente. ¿Y quién es María Corina?
Esta señora es la opositora más grande de los gobiernos chavistas. En 2004 convocó la votación para ver si revocaban el mandato a Chávez, la cual no pasó, pero dejó un precedente tan importante que impulsó su popularidad de tal manera que fue reconocida por el gobierno y medios internacionales como la adversaria más detestada. E incluso fue invitada a la Casa Blanca para conocer a George Bush al año siguiente. De 2011 a 2014 fue diputada de la Asamblea Nacional después de haber sido la candidata más votada dentro del Parlamento. Dentro de ese periodo, en 2012, debatió brevemente con el propio Chávez, pero su cargo terminaría repentinamente en 2014 por un tecnicismo después de aceptar un cargo diplomático en Panamá. El TSJ ratificó la decisión bajo el rompimiento de los artículos 191 y 197, de paso inhabilitándola de tener cualquier cargo público por 12 meses. De ahí fue escalando cada vez más en popularidad, yendo a diferentes protestas o actividades antichavistas como líder de la oposición. En 2023 fue la precandidata presidencial más popular, ganando más del 90% de votos durante las elecciones primarias de la plataforma unitaria. Pero dejando de lado su relevancia como opositora, ¿qué es por lo que advoca? Porque si el gobierno chavista es percibido como de izquierda, pues lo razonable es creer que es de derecha, ¿no? Y pues sí. Se ha definido a sí misma como liberal, tibia, defendiendo el capitalismo del libre mercado y pendejadas pro vida, pero pro gay y pro mota en algunos casos. Igual ha dicho que está a favor de las sanciones impuestas, aunque estas hayan empeorado de cierta manera la situación en Venezuela, así como la intervención extranjera para remover a Maduro del poder de manera directa, privatizar casi todos los recursos, principalmente los petróleos venezolanos, y lo que se lleva la corona después de que la hayan declarado como la Margaret Thatcher venezolana, es que recientemente felicitó a Milei diciendo que su elección fue el primer buen paso de Latinoamérica, prácticamente alabando las políticas que ese güey proponía, las cuales ya sabemos a dónde llevaron y qué le terminaron haciendo a Argentina. Así que regresamos a lo que nos trajo aquí. El 28 de julio fueron las elecciones presidenciales. Los candidatos principales eran Maduro y Edmundo González, pero Edmundo no fue el candidato por ser popular o algo así. No, este güey fue puesto a último minuto como representante de María Corina, porque meses antes de las elecciones fue declarada como inelegible por 15 años. Pero a ver, vamos a dar un poco más de contexto sobre lo que pasó antes de las elecciones, porque pasó más antes que durante o después. El 17 de octubre de 2023, el gobierno de Venezuela y la oposición firmaron el Acuerdo de Barbados, que básicamente era hacer las paces y decir que el gobierno iba a respetar las elecciones y la legitimidad de la oposición, así como permitir una vigilancia exhaustiva internacional durante las elecciones. Firmando esto, Estados Unidos relajaría las sanciones que había puesto durante 2018. Pero la neta es que este acuerdo era una manera de Estados Unidos para decir de manera implícita: o dejas ganar a estos güeyes o me desconecto y te carga la verga. Y al final esta madre ni sirvió, porque ambas partes, más que nada el gobierno oficialista, se estuvieron atacando de manera directa e indirecta, y ya ni se digan las elecciones. También aquellas personas que buscaban votar desde el extranjero, siendo la población venezolana votante viviendo en el exterior 8,9 millones de personas, casi ninguna pudo. Solo 69.211 cumplieron con los requisitos exigentes que acaban de empezar a pedir y que no estaban contemplados en la normativa electoral. El fraude electoral en las votaciones oficiales, que ya era sospechado, fue descrito como altamente detectable por el exrector de la CNE, Enrique Martínez. Según él, la única manera de que pueda haber fraudes por la falta de participación ciudadana, siendo el voto masivo la única forma de defenderse ante ello. Eugenio Martínez, un periodista especializado en el sistema electoral venezolano, declaró que ambos hardware y software han sido testeados por la oposición y operativos internacionales y no hay pruebas de que se puedan manipular. Durante el periodo de postulaciones, el Ministerio Público mandó a capturar a dirigentes de Vente Venezuela, el partido de María Corina, deteniendo a Henry Alviares y Dignora Hernández, junto con otras 7 órdenes de captura. El 26 de marzo, 6 de los líderes opositores en Caracas huyeron a la Embajada de Argentina. El CNE no permitió ninguna inscripción de candidatura por parte de Plataforma Unitaria. María Corina trató de inscribir a Corina Yoris Villasana, pero el sistema automatizado del CNE no permitió su inscripción durante 2 días porque el CNE, sin solicitud, cambió el apellido de Yoris a su apellido de Casada, llegando así la fecha límite el 25 de marzo, perdiendo la oportunidad de inscribirla. Esto fue denunciado por parte de Plataforma Unitaria, denuncia que fue respaldada por Estados Unidos, Brasil, Colombia y la Unión Europea. Y después de la presión mediática e internacional, el CNE emitió una prórroga de 12 horas en las que inscribieron a Edmundo González como candidato tapa. El gobierno sabía tan bien que iban a perder las elecciones y cubrir sus espaldas que el 20 de junio el CNE reunió a todos los opositores y les dijo que firmaran un acuerdo donde iban a reconocer los resultados sin importar cuáles fueran, que porque Plataforma Unitaria tenía la costumbre de cantar fraude. Edmundo dijo que no iba a firmar esa mamada y que se estaban pasando por los huevos el Acuerdo de Barbados. Las encuestas más creíbles mostraron una clara mayoría de intención de voto hacia la oposición.
en un principio por María Corina y luego por Edmundo González. Se trató de desviar la narrativa con encuestas falsas que inflaban el sector madurista, pero estas eran desmentidas frecuentemente. Durante su campaña, Maduro solo decía pestes de los otros candidatos, de que eran patarucos, no estaban preparados para gobernar y que son representantes del capitalismo salvaje. Y o sea, sí, pero no mames. Maduro supuestamente usó recursos estatales para su campaña presidencial, así como usó cuentas oficiales de organismos del Estado como el Senat y el PDVSA para promocionar su candidatura, aunque esto violara la ley orgánica de procesos electorales y la ley contra la corrupción. Maduro en un mitin dijo que si perdía las elecciones y ganaba la oposición, se iban a hacer un baño de sangre y guerra civil, más como advertencia propagandista populista que como amenaza, pero después de esto Lula la regañó diciéndole que no debería estar jugando al verga sobre si iba a respetar o no su democracia. De igual manera, Lula informó que iba a mandar a 2 observadores, los cuales no fueron, pero también expresó su preocupación después de la inhabilitación de María Corina. Boric secundó esto diciendo que no se puede amenazar con baños de sangre. El gobierno investigó, sancionó o clausuró a todos los hoteles y restaurantes que hubieran apoyado u hospedado o planeaban hacerlo a la campaña de María Corina, a veces encarcelando a algunos de los dueños de estos, así como confiscar los equipos de audio usados por la campaña o detener a sus dueños. 10 días antes de que terminara el periodo de campañas, el jefe de seguridad de Corina es detenido de manera extrajudicial. Tanto la oposición como Estados Unidos pidieron su liberación inmediata y fue liberado a las 24 horas bajo libertad condicional. Entre el 27 y 28 de junio, María Corina se hospedó en la casa del empresario Ricardo Albacete Vidal. Días después, el 11 de julio, allanaron su casa y propiedades del empresario, atacando a las personas trabajando dentro y deteniendo arbitrariamente a Ricardo. A día de hoy sigue desaparecido. Se estima que 135 personas vinculadas a la campaña de Edmundo González han sido detenidas en lo que va del año. También hubo una censura a los medios que se dedican a desmentir información falsa, como Cazadores de Fake News y Espaja, o plataformas que hicieran entrevistas o publicidad a los opositores como Éxitos 93.1 FM o el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Esto fue por medio de autoridades o por un bloqueo directo por parte de las operadoras de Internet. Prácticamente no hubo observadores internacionales durante las votaciones. Todas las invitaciones por el Acuerdo de Barbados o por la oposición fueron revocadas días o momentos antes de las votaciones. Los únicos que estuvieron durante las elecciones fue el Centro Carter y un panel de la ONU. El CC el 20 de julio declaró que tendría un alcance limitado. El 30 de julio, pasando las elecciones, le pidió al CNE que publique los resultados de las mesas electorales porque esos resultados son de suma importancia para la evaluación. Luego retiró a su personal del país por la inestabilidad política y estallido de protestas. El 31 de julio, el Centro Carter publicó un comunicado en el que dijeron que no pudieron verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el CNE y que al no cumplir los parámetros y estándares, las elecciones no pueden considerarse como democráticas. El panel de expertos de la ONU también declaró las claras irregularidades en el proceso electoral. Fuera de esos dos, no hubo observadores internacionales. Las votaciones fueron el 28 de julio y sucedieron sin percances significativos. En Maturín, un grupo de testigos y observadores de la oposición fueron negados de entrar al centro de votación. Pasadas unas horas y supuestamente amenazas por parte del concejal del oficialismo, un grupo de encapuchados en moto preguntaron por Jonathan Caripe, concejal de la ciudad, el cual fue ocultado por las personas del lugar. Una mujer de la tercera edad que se interpuso entre ellos y él fue herida de bala, y el hermano de Jonathan fue golpeado. La atleta Yulimar Rojas fue permitida el voto desde París, aunque no viviera ahí. Esto fue indignante para la demás diáspora venezolana después de las restricciones impuestas al resto de la población. María Corina le pidió a los electores que se quedaran en los centros de votación para vigilar el escrutinio y conteo de votos. En Táchira hubo 2 incidentes por armas de fuego. Un señor de 40 años, Julio Valero García, fue herido de gravedad, pero llegó sin signos vitales al centro médico. Las versiones varían sobre si fueron grupos motorizados o chavistas. En Cúcuta, una persona, Jesús Liberador Nieto, fue herido mientras esperaba los resultados. Se tenían previstas 16 auditorías del CNE para verificar el proceso electoral, pero estas no se hicieron. Esto jugó un papel relevante cuando se declaró el hackeo, porque sin la auditoría no se podía verificar y o restaurar los datos iniciales. Cuando dieron los resultados fueron inmediatamente descartados y acusados de falsos. La oposición, con 25.073 actas que constituyen el 83,5% del total, que fueron verificadas por Associated Press y The Washington Post, declararon que Edmundo González ganó con 7,3 millones de votos y Nicolás Maduro ganó 3,3 millones. Pero vamos a ver momento por momento qué fue pasando después de las votaciones. 29 de julio. Los resultados oficiales del CNE fueron anunciados el 29 de julio de 2024 a las 0:04 am, dando resultados del 51,20% con 5.150.092 votos en apoyo a Maduro y 44,20% con 4.445.978 votos en apoyo a Edmundo, con el 96,87% de las actas. Pero ambos de estos fueron publicados con un 0,0001% de precisión, dado que hubo un hackeo que borró y reseteó los datos. Esto no hizo más que avivar las llamas de acusaciones de fraude. Minutos después, a las 0:37, Boric rechaza los resultados diciendo que son difíciles de creer.
A las 0:44 el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, emitió su repudio. A las 0:45 María Corina declaró a Edmundo González y a la oposición como ganadores. Minutos después Estados Unidos le dijo al gobierno que no mamen. Alrededor de las 10 a.m. se empiezan a escuchar cacerolazos en varias zonas de Caracas. A la 1:20 p.m. Nicolás Maduro es proclamado presidente de Venezuela por el CNE en tercera instancia. Para las 3 p.m. hay cada vez más protestas en todo el país y unos protestantes toman los accesos al aeropuerto internacional Maiquetía. A las 4:41 p.m. el gobierno anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, y exige el retiro de sus diplomáticos. Estos países habían expresado su rechazo a los resultados oficiales de las elecciones. A las 5:25 p.m. protestantes llegan a calles cerca de la sede del gobierno nacional, el Palacio de Miraflores, donde son reprimidos por agentes de seguridad y paramilitares. A las 6:40 p.m. María Corina y su equipo anuncian el avance del escrutinio electoral por parte de la oposición. Con el 73,20% de las actas declaran la delantera electoral de Edmundo González, de 6.275.182 votos, y Maduro con 2.759.256 votos. De igual manera anunció la plataforma resultadosconvenezuela.com, donde se publicaría la actualización de los datos. A las 9 p.m. la encuesta nacional de hospitales registró 3 muertos y 44 heridos en las protestas. La ONG Laboratorio de Paz registró al menos 210 protestas en todo el país. 7 estatuas de Chávez fueron derrumbadas. Después del rompimiento diplomático con Argentina, el gobierno da la orden de meter presión a la embajada para que los 6 refugiados de la oposición que están dentro salgan de las instalaciones junto con los funcionarios argentinos. 2 días después, el 1 de agosto, Brasil reclama a la embajada como suya para proteger a los refugiados. El 30 de julio la OEA dice que ¿qué son estas mamadas? Fuerzas de seguridad arrestan al dirigente opositor Freddy Superlano y el ministro de Defensa, Patrino López, acusa las protestas de un intento de golpe de Estado subsidiado por el imperio. Maduro acusó a Machado del hackeo durante el cómputo de los resultados. Sin embargo, Kaspersky declaró que no hubo ningún DDoS en el periodo del 25 al 31 de julio en Venezuela. En ese mismo periodo de tiempo, Maduro hizo la ahora famosa declaración o acusación pendeja en contra de Elon Musk, donde dijo que este había saboteado Twitter para mostrar una imagen negativa del país y su administración. El 31 de julio, Maduro puso un amparo ante el TSJ e intentar darle legalidad a los resultados del CNE, que no mames, y algo hemos aprendido de estos dos órganos es decir que siempre respaldan las decisiones del gobierno de Maduro, aparte que luego salió a decir que sí fueron válidas. Durante todos estos días han habido innumerables protestas respaldando los resultados de la oposición. Varias de estas han sido con el apoyo de los propios representativos, pero casi todas las protestas han sido reprimidas con ataques directos violentos, así como con detenciones arbitrarias a los asistentes. Esto incluye a la llamada Operación Tuntún, la cual se usó en 2017 y la están volviendo a hacer, donde las autoridades van puerta por puerta a detener a quienes tienen vínculos con las protestas o la oposición. De igual manera hay rumores de que hay soldados rusos y cubanos dentro del territorio venezolano que buscan respaldar las acciones del gobierno. Han habido más de 2.400 detenciones después de las elecciones para el momento que estoy grabando esto. Se han liberado unos cuantos, pero este sigue siendo un legado de represión. Este número incluye adolescentes, periodistas, testigos electorales y políticos, siendo la mayoría por tener cualquier forma de vínculo con las protestas o proceso electoral. Muchas de estas personas van sin alguna forma de audiencia directamente a prisión. Se propuso repetir las elecciones por parte de Brasil y Colombia, pero Maduro rechazó esto. María Corina dijo que estaba dispuesta a negociar el reconocimiento de la elección de Edmundo, pero que la victoria electoral era innegociable y que la oposición no estaba dispuesta a compartir el poder. María Corina ha pedido a los países latinoamericanos que no dejen de aplicar presión contra el régimen oficialista para que ceda el poder y se reconozca la victoria de Edmundo González. La fiscalía ha citado a Edmundo González 3 veces para que vaya a aceptar que lo investiguen por los crímenes de conspiración, usurpación de funciones, instigación a la desobediencia, entre otros, y advirtieron que si no va, como lo ha hecho las 2 convocatorias antes, se dará una orden de captura bajo la presunción de peligro de fuga y obstaculización de la justicia. Edmundo ha dicho que no va a ir y que está en una casa segura. Muchos países han de plano declarado que no reconocen los resultados oficiales, pero sí los de la oposición, mientras que otros reconocen los resultados oficiales, pero la mayoría niega estos resultados y pide una publicación de las actas para que sea proceso limpio y puedan decidir acorde. A Maduro le ha valido mucha verga y ha estado reprimiendo o arrestando a quienes se opongan o a sus allegados, así como anunció las elecciones parlamentarias del siguiente año. Y si me preguntan a mí por cómo están yendo las cosas, no me sorprendería si vuelve a pasar lo del 2015 otra vez. Ok, ahora que ya tenemos casi todos los datos, ¿qué pito significa todo este desmadre? Primero hay que aterrizar y comprender sus gobiernos. Cada que escuchamos socialismo y por qué está mal o mamas de ese estilo, de lo primero que hacen es traer la gubernatura de Chávez o Maduro. Pero mientras más he estado leyendo, menos convencido estoy de que en algún momento haya sido de alguna manera socialista. Porque a ver, vamos a pensar en los conceptos y ver los datos.
Gran parte de la retórica de Hugo Chávez y Nicolás Maduro es la revolución bolivariana. Esta madre es el cimiento de lo que es el chavismo. Una parte es la teoría y la otra es la práctica. Pero existe cierto nivel de desentendimiento entre ambas, así que vamos a ir paso a paso. Socialismo, la palabra del diablo. ¿Qué define que un país sea socialista? Porque no, Iñaki, que un gobierno o partido se autodefina como socialista significa que lo es. La definición más simple es cuando una población es dueña de los medios de producción, o sea, cómo se producen y distribuyen los productos y recursos hechos dentro de su territorio, así como tener un Estado que cubra las necesidades básicas a partir de un financiamiento público y equitativo. Ok. ¿Qué países cumplen con esa definición? Solo Cuba y ya. No, Venezuela no cumple ni ha cumplido esa definición. El gobierno de Chávez ciertamente tuvo muchas cosas que lo hicieron acercarse cada vez más a eso, pero nunca llegó. ¿Por qué? Para eso tenemos que entender qué es el chavismo. El chavismo es la manera militar y bruta para llegar a un objetivo socialista. ¿Y cómo funciona este proceso? Que por cómo se hace la teoría socialista y sus principios económicos de la distribución de los recursos, puede hacer que su población se desarrolle. Pero cuando lo lleva a la ejecución, Chávez lo hace de una manera militar en vez de una estudiada. El propio Chávez negó ser socialista al principio de su gubernatura y fue hasta después que se asoció con la imagen del concepto, pero lo hizo de una manera bastante extraña, diciendo que su socialismo respetaba la propiedad privada, lo cual es una contradicción por definición de lo que representa o es el socialismo. Pero al final del día, esta extraña amalgama de ideas de Chávez dieron ciertos frutos en su administración, si es que se seguía lo que Chávez tenía envisionado. Las misiones de Chávez ayudaron a un porcentaje algo grande de la población, pero al momento que muere Chávez es cuando las piezas de este sueño izquierdista se caen a pedazos, porque Chávez parece ser el único que podía balancear este entendimiento y práctica del socialismo junto con el militarismo, pero cuando cayó él, cayó este balance. Estas medidas no estaban hechas para soportar la cantidad cada vez más creciente de población vulnerable con la caída de la economía causada por la llegada de Maduro. Varios de los problemas que eran bajamente detectables en los años de Chávez se dispararon en la administración de Maduro, más que nada por un increíblemente mal manejo de los recursos por parte de su gobierno, aparte de que este güey trató de agarrarse de las misiones como chivo expiatorio para decir que ya tenía solución a la rampante pobreza. Les metió más dinero y terminó causando la inflación, con una base que cada vez podía hacer menos con el dinero que les estaba dando. No estoy seguro de si esta decisión de mala economía se dio por un sabotaje planeado por exteriores o una simple ignorancia por su parte y de su equipo. No hay muchas cosas en su economía fuera de las pocas nacionalizaciones que indique que Venezuela sea socialista. Y obviamente el capital no dice que impriman más dinero, ni es algo que ningún economista de izquierda o marxista diría. Esto también se ve reflejado en cómo se mueve la economía. 2/3 de esta vienen del sector privado. En 2009, durante el pico de nacionalizaciones de Chávez, el sector privado seguía aportando el 70% de la economía. Chávez no nacionalizó los sectores más grandes, sino que nacionalizó los que pintaban una imagen más fuerte. Igual habló de cómo no iba a seguir el camino soviético o cubano en su acercamiento de gubernatura, y Fidel famosamente le dijo que ya no estaban en los 60s. Últimamente, desde 2023, han dicho que están comenzando a entrar en una reestructuración con una adaptación del modelo chino de socialismo. Pero desde ahorita se está previendo que Maduro va a tomar un acercamiento simplista a cómo es que los chinos han avanzado su economía para volverse un capitalismo de Estado. Y la verdad no creo que pueda implementarlo bien si es que tan siquiera puede llegar a intentarlo, aunque sí hemos visto que su inflación ha bajado últimamente. Autoritarismo. El hecho de que Chávez se crió como militar tuvo un rol muy importante, como a la hora de no tener tolerancia por ninguna forma de cuestionamiento o crítica ante sus políticas o maneras de administración. Esto llevó a un autoritarismo cada vez más marcado y, como hemos visto, Maduro está siguiendo la misma ruta. También hemos visto esto con las decisiones de Maduro de negar el acceso a apoyos humanitarios en medio de la escasez por la retórica de que estos son parte de una conspiración para derrocar la legitimidad de su gobierno. Una gran parte del sector administrativo de Chávez y de Maduro era y son militares, y pues ya sabemos que no son los mejores a la hora de ser honestos con el manejo de dinero, y la corrupción es muy frecuente ante las administraciones militares. Pero estos fueron la elección de ambos porque, uno, famosamente solo siguen órdenes sin cuestionar, y dos, es la manera de administración a la que Chávez estaba más acostumbrado y el ambiente al que cada vez se metía más y más Maduro durante su juventud. Vemos cómo afectan estas decisiones en las elecciones, porque reprimir estas no es más que expresar inseguridad dentro de la administración en poder. Obviamente conocen la aprobación y cómo es percibido su gobierno. Si realmente creyeran que están haciendo bien las cosas, tendrían elecciones limpias y transparentes, para que el pueblo decida en base a lo que ha visto qué es lo que quiere para su futuro. Eso es lo que dicta la libertad electoral del izquierdismo y la democracia, que la población decida quiénes son los que les gobiernan, así como tener alternativas si es que no quieren seguir con la administración que les ha presidido. Eso es darle poder al pueblo, no asumir lo que ellos quieren y callarlos cuando expresen sus inconformidades. ¿Y cómo salir del laberinto? La neta, y por más que me cague y me duela admitirlo, la elección de María Corina o su títere Edmundo González se ve como lo más posible y lograble para escapar de sus condiciones.
Con eso haces que su gobierno deje de tener sanciones y la gente obtenga lo que votó. Pero no digo esto pensando en que esta morra o su manera de ver las cosas sea la mejor alternativa. Sé lo pendejo que es el libertarianismo y mamás de libre mercado para la población y para el gobierno. Digo esto porque la izquierda de Venezuela necesita tiempo para volverse a hacer. Si ahorita tratas de crear alguna forma de oposición de Maduro en Venezuela que sea izquierdista, automáticamente será asociado con el chavismo y por ende con Maduro. No sería para nada popular. Se necesita una alternancia democrática para poder crear una nueva corriente de izquierdismo dentro de Venezuela que pueda corregir los errores de Chávez y Maduro que cometieron por su acercamiento militarista a un proyecto de reestructuración económica y social. Pero bueno, creo que ya es todo. Pinche video larguísimo de hacer, grabar, editar. Pero bueno. Suscríbanse, comenten, den like, todas esas mamadas. Cámara, huevos.